En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 13 de mayo, viernes cuarto de Pascua. La Iglesia recuerda el día de hoy a Nuestra Señora de Fátima. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: Señor, con tu sangre has rescatado a hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 26 al 33. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, con estas palabras: Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas, que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Esta predicación que el día de ayer iniciaba en la sinagoga, al momento en que al terminarse de hacer la lectura, preguntan si alguien quiere hacer una moción, y se levanta Pablo y les hace la moción. Hoy continúa esta moción y continúa hablando del Cristo resucitado, del Jesús resucitado. Y les hace nuevamente la observación, así como la hacía Pedro. Los sumos sacerdotes no encontraron culpa en Jesús. Lo vuelve a decir Pablo. Y aún así lo condenaron. Pero viendo lo que también dice Pablo es que gracias a eso se cumplieron las Escrituras. Gracias a eso se cumple todo lo que estaba escrito de Jesús en los profetas. Era necesario que sufriera este castigo Jesús. Era necesario que muriera de esa manera para que se entendiera el cumplimiento de las Escrituras. Pablo, ¿qué es lo que nos dice al final? Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres se ha cumplido, nos la ha cumplido Dios a los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en los Salmos. Pablo da testimonio de que las Escrituras hablan de Jesús. Da testimonio de que Jesús ha sido resucitado. Da testimonio ante el pueblo, ante los hijos de Abraham y a cuantos temen a Dios. Nosotros somos hijos de Abraham, no por descendencia, sino por fe. Pero también tememos a Dios
por fe. Este mensaje de Pablo también nos corresponde a nosotros. Creer en el Jesús resucitado para que las Escrituras tuvieran ese cumplimiento. Del Evangelio continuamos con el evangelista Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Es el lugar a donde va Jesús. Sin embargo, la pregunta de Tomás queda en contra de lo que dice Jesús, o lo que acababa de decir Jesús es: ¿y a dónde vas, Jesús? Jesús acaba de decir: voy a la casa del Padre. ¿Dónde tenemos o dónde sabemos que está la casa del Padre? En el cielo, en lo alto. Es ahí donde el Padre radica, donde vive. Y es de ahí de donde viene Jesús. Jesús cada rato lo decía: yo vengo de arriba. Yo no soy de este mundo. Yo vengo del cielo. Yo no pertenezco a este lugar. He sido enviado por mi Padre. He sido enviado por Él para dar testimonio de lo que Él ha dicho y para dar también ese sentido a la ley que mi Padre les dictó en el desierto al pueblo recién salido de Egipto de la esclavitud, de cómo es que debía de ser el hombre, el pueblo escogido para con Dios. Y de esa manera también Dios cómo iba a ser para con el pueblo. ¿Qué es lo que les dice Tomás? Perdón, ¿qué es lo que dice Jesús a Tomás? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? El Evangelio. ¿Cuál es la verdad? El mensaje. ¿Y cuál es la vida? La vida eterna. Si nosotros no nos apegamos al mensaje de Jesús, vamos a tener estos tres elementos: el camino, la verdad y la vida. Tres elementos básicos para poder estar en la casa del Padre con Jesús. Porque Él mismo nos lo dice: voy allá a prepararles un lugar, y ya que se los haya preparado, volveré por ustedes y los llevaré conmigo, para que estén donde yo esté, estén ustedes también. Hermanos, el Evangelio, entendiendo el mensaje de Jesús, entendiendo las palabras que Él nos ha dicho, entendiendo la forma en cómo Él actúa, es la forma en cómo nosotros podemos llegar a la casa del Padre, que es donde va Jesús. ¿Qué habitación nos está preparando Jesús? No sabemos. Hay quienes dicen que la habitación va a depender de nuestras obras, pero también hay quien dice que allá todos seremos iguales. No va a haber ni más grandes ni más ricos. Pero también Jesús en el Evangelio de Juan nos dice que aún aquel que haya corrompido la ley aquí va a ser el más pequeño de entre los grandes
allá. Hay muchas formas de interpretar esto. Lo cierto es que si Jesús nos prepara un lugar, va a ser un lugar digno para el trabajo que nosotros hayamos hecho. Grande, pequeño, confortable, no lo sabemos. Jesús y el Padre son los que tomarán la decisión de ver qué lugar nos corresponde allá. De mientras sabemos que el lugar que tenemos aquí es llevar la palabra, hacer la vida, acercarla al hermano, acercarla a la persona que lo necesita. Esa es nuestra labor. La oración colecta el día de hoy, viernes 13 de mayo del año 2022, viernes cuarto de Pascua. Las oraciones de la misa son de feria. Las lecturas corresponden al ciclo C y el color litúrgico es blanco. La iglesia celebra a Nuestra Señora de Fátima. Señor Dios, autor de nuestra libertad y salvación, oye la voz de los que te suplican y a quienes redimiste por la sangre derramada de tu Hijo. Concédeles vivir para ti y que puedan gozar de ti de inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.